pensado para lectores, por lectores. Bienvenidos a Tribu Lectora. Mi nombre es Fabiana Trujillo y conmigo se encuentra mi compañera Vanessa Escoda. Y juntos les damos la bienvenida a este tercer episodio de nuestro podcast. Un podcast pensado por lectores para lectores, donde la literatura es nuestro territorio y la lectura nuestra lengua común. Hola Fabi, hola a todos. Bueno, en Tribu Lectora, como ustedes saben, nos reunimos aproximadamente cada 15 días para hablar de libros. Sí. El podcast, como para aquellos que ya lo han escuchado, bueno, está dividido en 3 segmentos. Para los que recién se unen, les comentamos. El primero es Lugares Ficticios, donde comenzamos a hablar sobre un libro o una serie de cuentos, como es el caso de hoy. El segundo segmento habla sobre los rituales de creación de los autores. Y por último cerramos con los antídotos tribales. Nos gusta mucho recomendarles libros, músicas, películas, series y aquellas cosas que nosotros creemos que pueden servir como antídotos para los malestares del mundo actual. Así es. Además de esto, queremos recordarles, y también para los que nos estén escuchando por primera vez, que en este podcast en ocasiones comentamos libros que también estamos leyendo simultáneamente en nuestro club de lectura Puro Cuento. Este club de lectura está dirigido por Vanessa y lo pueden encontrar también en las redes, en Instagram, @purocuento, donde pueden seguirnos y pueden hacernos también recomendaciones o si quisieran participar para recibir la información respectiva y formar parte de este club de lectura, para el que no se necesita pagar ningún tipo de suscripción, solamente el deseo de leer y compartir. Exactamente, igualmente que en el podcast de hoy, en este viernes de Club de Lectura, vamos a conversar sobre cuentos de la autora argentina Silvina Ocampo, que están incluidos en el libro Las Invitadas, una selección de cuentos que hemos hecho especialmente para el club y que hoy también vamos a compartir aquí. Las invitadas. Para las vacaciones de invierno, los padres de Lucio habían planeado un viaje al Brasil. Querían mostrar a Lucio el Corcovado, el Pan de Azúcar, Fiyuca y admirar de nuevo los paisajes a través de los ojos del niño. Lucio enfermó de rubiola. Esto no era grave, pero con esa cara y brazos de sémola, como decía su madre, no podía viajar. Resolvieron dejarlo a cargo de una antigua criada, muy buena. Antes de partir recomendaron a la mujer que para el cumpleaños del niño, que era en esos días, comprara una torta con velas, aunque no fueran a compartirla con sus amiguitos, que no asistirían a la fiesta por el inevitable miedo al contagio. Con alegría, Lucio se despidió de sus padres. Pensaba que esa despedida lo acercaba al día del cumpleaños, tan importante para él. Prometieron los padres traerle del Brasil para consolarlo, aunque no tuvieron de qué consolarlo, un cuadro con el Corcovado, hecho con alas de mariposas, un cortapluma de madera con un paisaje del Pan de Azúcar pintado en el mango y un anteojito de larga vista donde podría ver los paisajes más importantes de Río de Janeiro con sus palmeras o de Brasilia con su tierra roja. El día consagrado, en la esperanza de Lucio, la felicidad tardó en llegar. Vastas zonas de tristeza empañaron su advenimiento, pero una mañana, para él tan diferente de otras mañanas, sobre la mesa del dormitorio de Lucio brilló por fin la torta con 6 velas que había comprado la criada cumpliendo con las instrucciones de la dueña de casa. También brilló en la puerta de entrada una bicicleta nueva, pintada de amarillo, regalo dejado por los padres. Esperar cuando no es necesario es indignante. Por eso la criada quiso celebrar el cumpleaños, encender las velas y saborear la torta a la hora del almuerzo, pero Lucio protestó, diciendo que vendrían sus invitadas por la tarde. Por la tarde la torta cae pesada al estómago, como la naranja que por la mañana es de oro, por la tarde de plata y por la noche mata. No vendrán los invitados, dijo la criada. Las madres no los dejarán venir, de miedo al contagio. Ya se lo dijeron a tu mamá. Lucio no quiso entender razones. Después de la riña, la criada y el niño no se hablaron hasta la hora del té,
Ella durmió la siesta y él miró por la ventana esperando. A las 5 de la tarde golpearon a la puerta. La criada fue a abrir, creyendo que era un repartidor o un mensajero, pero Lucio sabía quién golpeaba. No podían ser sino ellas, las invitadas. Lugares ficticios. No existen, es cierto, pero nos gusta habitarlos, comentarlos y compartirlos. Hablamos de los espacios de la ficción. Bueno, hoy escuchábamos un fragmento del cuento Las Invitadas de Silvina Ocampo, autora que nos convoca a conversar en esta tribu lectora. Sí, así es. Una autora bastante inquietante, de la que ya vamos a revisar a través de los dos cuentos que seleccionamos para comentar en esta ocasión, cómo ella se adentra en lo que es más bien perverso, inquietante, perturbador. Lo fantástico. También. Ella es considerada una de las autoras del fantástico o del gótico del Río de la Plata, entonces también vamos a hablar un poco acerca de algunos elementos constantes en su literatura. Simplemente para mencionar, Silvina Ocampo nació en Buenos Aires en el año 1903. Ella provenía de una familia aristocrática, de las familias porteñas. Tuvo estudios de artes plásticas también antes de dedicarse de lleno a la escritura. Y dato curioso también que uno puede encontrar como elemento en su literatura, ella fue la hermana menor de 6 hermanas, ¿sí? Entonces ella decía que se consideraba el etcétera de la familia, con todo lo que significa eso, ¿no? Sí, me imagino. Esto lo pudimos leer, lo pudimos encontrar mucho más detalladamente en el texto La hermana menor de Mariana Enríquez. Mariana Enríquez, perdón, se me escapó un momento el nombre de ella, de la autora. Y es interesante porque a pesar de que esta frase que ella mismo dijo, sentirse el etcétera de la familia, de alguna manera también tenía sus ventajas, porque ella también reconoció que el control de su padre, de su madre, al ser la menor, no fue tan estricto que con el resto de sus hermanas, que creo que es algo que suele ocurrir con los hermanos menores. No sé si te ha pasado. ¿Tú eres la mayor o eres la menor? No, soy la mayor. Eres la mayor, ya. Yo soy la mayor también. Entonces sí pude notar eso que ella mencionaba, sí pude ver flexibilidades en mi hermana, que yo nunca tuve por ser la mayor. Además de esto, la hermana mayor de Silvina Ocampo era Victoria Ocampo. Ella estuvo casada, Silvina, no Victoria, con Adolfo Bioy Casares y fue amiga de Borges. Todas estas figuras muy importantes para la literatura latinoamericana y argentina. Sí, que además mucho se ha dicho respecto de que estas figuras opacaron la figura de Silvina, y sin embargo muchos de sus seguidores, amigos cercanos, críticos literarios, editores, consideran que fue una posición, una opción de vida, en realidad, esto de permanecer en un segundo plano, porque a ella no le gustaba ser el centro de la escena. Inclusive ella empezó a publicar, o publicó en una época en la que Silvina Bullrich, Beatriz Guido y Marta Lynch vendían mayor cantidad de libros, que ellas gozaron de una mayor popularidad. Sí. Y también tuvo que enfrentar el prejuicio ideológico por el que pasó su literatura con el retorno a la democracia en Argentina, el retorno al peronismo, que estuvo por algún tiempo bastante largo proscripto, y eso hizo que hubiera prejuicios respecto de los escritores, de lo que se consideraban los escritores de la oligarquía, ¿no? Uh-huh. Silvina era parte de esas familias que además se opusieron públicamente al peronismo, y hoy es algo que ha cambiado rotundamente. Tanto Borges como Bioy Casares, como la figura de Silvina Ocampo, sobre todo, que es como la que más oculta aparecía en la historia, son objetos de estudio en las universidades, en los grupos de lectores. Además de esto, acercándonos ya a los últimos años de esta escritora, ella murió el 14 de diciembre de 1993, y algo interesante es que en la tumba o en las lápidas no se encuentra ningún tipo de información con su nombre, de hecho no está su nombre, y leyendo
textualmente lo que se menciona en La hermana menor, aquí indica: quien no sepa que su cuerpo está allí no tendrá indicios para descubrirlo. Por fuera solo se ven placas con los nombres de Victoria Ocampo y las fechas del nacimiento y la muerte del padre. No hay todavía nada que mencione a la hermana menor. Bueno, dentro de esta reivindicación de la literatura de Silvina Ocampo, la editorial Lumen reeditó 11 libros de la autora. Tenemos la suerte de estar en una época en la que casi todos, salvo textos inéditos o algunos textos sueltos que se han ido juntando para ediciones especiales, casi toda la literatura de Silvina Ocampo está disponible, la podemos encontrar. 11 libros de la autora que fueron editados este año para celebrar los 120 años de su nacimiento. Sí. ¿Qué más podemos decir de ella antes de empezar nuestra conversación en torno a estos cuentos? Nuestra información proviene más que nada de este texto complementario, biográfico de Silvina Ocampo, que es La hermana menor, y algo interesante que me llamó mucho la atención a mí fue este gusto o esta fascinación por lo otro, y desde el punto de vista, por ejemplo, de las personas más cercanas a ella que estaban formando parte de su familia en las áreas del servicio. Las dependencias. Las dependencias, sí, así claro. es. Inclusive hay un documental que hace a finales de los 90, Lucrecia Martel, la directora Lucrecia Martel, que se llama así, Las dependencias, porque hay una insistencia en los espacios de las dependencias de la casa, es decir, los lugares de lavado, de planchado, las cocinas, los lugares periféricos de la vida de una casa, que atraían enormemente a la niña Silvina Ocampo. Sí. Algo que me pareció curioso fue el hecho de que ella, con estas personas en su entorno, en su casa, sintió afecto. Creo que afecto más auténtico del que sintió con su familia. Y creo que de allí proviene también esa fascinación. No sé qué opinas. Sí, me pasa que me cuesta mucho separar la historia de la niña Silvina Ocampo, que cuenta Mariana Enríquez en su libro, La hermana menor, y los cuentos, porque inevitablemente uno ve los elementos de la vida de Silvina Ocampo en esos primeros años, en esos cuentos, las institutrices, las cocineras, las costureras, las cocinas. Hay en Silvina una fascinación por estas personas que, como dicen algunos de sus allegados, no tiene que ver con una conciencia política. No es que Silvina era una revolucionaria en favor de las clases desfavorecidas o de los trabajadores y demás. Blas Matamoro escribe en un texto que se llama La nena terrible, que el enfrentamiento de los niños terribles, de la oligarquía o de la aristocracia, pasa por el odio a la familia, y ahí se detiene, ¿sí? Como hijos de la gran burguesía no tienen oposición fundamental contra el orden social, pero en calidad de marginados familiares le crean una oposición parcial con una de las instituciones fundamentales de ese orden, como es la familia. Y dice, los niños terribles asumen el mal, no la revolución. Y esto para mí fue patente cuando leí Las invitadas, porque Las invitadas comienza con un párrafo muy lindo en el que nos cuentan que los padres de Lucio organizaron un viaje por su cumpleaños porque querían recorrer lugares que aparentemente ellos ya habían recorrido de Brasil, pero que sean vistos a través de los ojos del niño. Lucio se enferma y lo dejan con la criada y se van igual. Sí. ¿Sí? Entonces hay una marginación del niño de ese mundo adulto, y el adulto que está presente en muchos de los cuentos de Silvina, para bien y a veces no tanto, es este mundo no paralelo, sino un mundo marginal, un mundo que está como tras bambalinas de la vida de una casa, ¿no? Sí, así es. Además de esto, regresando un poco a lo biográfico también, que creo que vale la pena mencionar, es la participación de Silvina dentro del grupo de la revista literaria Sur, que además de esto incluye autores que son los que ya he mencionado: Borges, la misma Victoria Ocampo, fundadora, que también más adelante
Revista Sur se convertiría, en una editorial, ¿verdad? Sí. Y obviamente Bioy Casares, no obviamente, pero al ser parte de este grupo y la estrechez que hay entre estas personas, forma parte de los escritores dentro de esta revista. Y Silvina rompe un poco con la polarización que había dentro de la revista Sur. La revista Sur no solamente fue una publicación en editorial, sino que se la menciona como una tribuna de disputa cultural, ¿sí? No es que eran todos amigos y todos estaban de acuerdo, sino que habían dos líneas en lo que se publicaba. Una defendida y encarnada por la figura de Victoria Ocampo, que tiene que ver con la moral humanista y con la idea del escribir bien, ¿sí? Y por otro lado estaba el grupo de Borges, Bioy y la gente que se suma en los años 40 a la revista Sur, que hablan más de la cuestión formalista, ¿no? La moral formalista y las tramas perfectas que tanto le gustaban a Borges. En medio de eso estaba Silvina, que no le interesó en ningún momento, aunque a veces podemos ver ciertas influencias de uno o de otro, en ningún momento le interesó ser parte de ninguno de los dos. Entonces ella aborda la literatura desde un lugar inclasificable, como dicen, ¿no? Un lugar anómalo. Dejó en suspenso los criterios dominantes que había en la revista de la época, al punto de que cuando se publica su primer libro, Victoria Ocampo hace una reseña en la revista Sur, y a pesar de ser su hermana, no es para nada elogiosa en la reseña, ¿no? Y dice que Silvina tiene una prosa con tortícolis. Sí. ¿Sí? Que puede ser que tenga mucho que ver con el hecho de que Victoria y Silvina y sus hermanas no aprendieron español. Exacto, su primera lengua no fue el español. Ellas aprendían inglés y francés porque fueron criadas por institutrices, ¿no? En una escuela, como hacía la aristocracia en esa época. Entonces, el manejo de su prosa, que para Victoria era como algo que le restaba a la claridad de la narración de Silvina, terminó siendo casi un sello distintivo. Bueno, con todos estos datos en mente que construyen un poco el contexto y la imagen de esta autora, vamos a empezar ahora sí nuestro diálogo en torno a estos cuentos inquietantes, estos cuentos escritos por esta niña terrible que fue Silvina Ocampo. El primero es Las invitadas, del que ya escucharon un fragmento. Cuéntame, Vane. Bueno, este es un cuento que tiene como uno de los grandes centros de la literatura de Silvina Ocampo presentes, ¿no? Que es el de la infancia. Sí. ¿No? En Las invitadas hay un niño que cumple años y que va a hacer un viaje con sus padres a Brasil. El niño se llama Lucio, va a cumplir 6 años y antes del viaje se enferma de rubiola. Todo el mundo le dice a Lucio que nadie va a ir a visitarlo para su cumpleaños. Sus padres viajan, lo dejan a cargo de una vieja criada con la indicación de que haya un pastel, haya velitas, haya regalo, pero no va a haber invitados porque nadie quería contagiarse de rubiola ni que sus hijos se contagiaran. Entonces, Lucio está convencido de que va a haber invitados, que van a llegar. Y efectivamente a las 5 de la tarde tocan la puerta y aparecen estas invitadas, que son 7 niñas acompañadas por sus madres, con características muy particulares. Cada una de estas niñas representa uno de los pecados capitales, ¿sí? Y Lucio se queda prendado de una de ellas, que es la niña que encarna la lujuria, ¿sí? Que además es la única que le lleva un regalo que... Sí, que también le fascinó. Exacto. Estaba enganchado con el regalo. Exacto, entonces estas niñas, Livia, Alicia, Irma, Milona, Elvira, Ángela y Teresa, son las niñas que de alguna forma transgreden esa imagen que tenemos de la niñez, plagada de inocencia, de candidez, y que muestran la otra cara de la infancia, ¿no? Bueno, como decíamos, cada una de ellas representa un pecado capital y lo manifiesta a través de sus acciones. La ira, la gula, por ejemplo. Y el cuento finaliza, con la ida de las invitadas, y cuando regresan los padres del viaje, se encuentran con que Lucio tuvo visitas inesperadas y ellos dicen, nuestro hijo está teniendo relaciones clandestinas y va a seguir teniéndolas porque Lucio ya no es un niño, ahora es un hombrecito. Se encuentran con un hombrecito cuando regresan del viaje, ¿no? Se habla de que este es un relato de un viaje de iniciación
dentro del campo de lo fantástico, donde el niño se convierte en hombre y las niñas estas representan divinidades que le han mostrado un nuevo mundo a Lucio, ¿no? Bueno, la gran parte de la literatura de Silvino Campo está formada por estos niños, ¿no? Son ellos los protagonistas, una infancia que transcurre en las dependencias de servicio, donde los adultos presentes suelen ser los empleados de la casa, ¿sí? No los padres. De allí que vengan estos niños crueles, en muchos casos. Hay cuentos, dentro de Las Invitadas y de sus otros libros, hay niños asesinos, sí. Hay niños asesinados, niños suicidas, niños abusados, niños pirómanos, niños que no quieren crecer, niños que nacen viejos, niñas que son brujas. También seleccionamos un cuento, también hay infancias presentes, pero el centro es otro en el cuento que elegiste vos, Fabi. Sí, el centro creo que está más en la relación entre lo animal, o lo bestial, y lo humano. Este cuento se llama Fuera de las jaulas. Con Vanessa habíamos conversado antes de nuestra lectura y de la selección y de revisar temáticas de la presencia de los animales en la literatura de Silvina Ocampo, que creo que también es parte de la literatura latinoamericana de los 60. Me parece que hay una inclinación, un interés mucho más puntual por adentrarse o explorar lo animal, o lo animal dentro de los seres humanos, o lo humano dentro de lo animal. Es toda esta simbiosis de experiencias humanas y animales. Y bueno, en Fuera de las jaulas, el personaje principal es un adulto, se llama Enrique Donadío, es un profesor de inglés, de dibujo, es miembro de la Sociedad Protectora de Niños, Pájaros y Plantas. Una sociedad bastante peculiar. Y muy diversa sí. en sus propósitos. Con un campo amplio de trabajo. Y este hombre, Donadío, tiene una fascinación por los animales, ya que él hacía visitas recurrentes con su abuelo que trabajaba en un zoológico. Abuelo que de hecho fue acusado en algún momento de bestialismo. Y esto se menciona así en el texto como, no sé, como una pizca de sal a una receta. Solo está ahí, no hay nada más sobre este miembro de la familia ni su relación. ¿Sabes qué? Una cosa que decía Cortázar de Silvino Ocampo es que estos escenarios inquietantes que habían en su literatura, Silvino Ocampo no los explotaba. Y pasa mucho eso, ¿no? Hay situaciones inquietantes en las que uno por curiosidad quisiera que la autora, que el narrador ahondara, y sin embargo ella los tira y sigue. Y uno se queda ahí como... Sí, me pasó exactamente lo mismo. Leo esto sobre su abuelo y pienso, ok, ¿dónde está el resto? ¿Qué hizo este hombre? Y no hay absolutamente nada. No sé si esa acusación llegó a mayores instancias, no hay, como dijiste, ningún dato, pero sí hay esta raíz o este origen del interés ferviente de Donadío por los animales enjaulados, la libertad de estos animales y el proyecto que permaneció, supongo yo, desde aquel momento de liberarlos. Y esto se une al hecho fantástico en el relato de que Donadío puede comunicarse con los animales, o al menos con algunos de ellos, algunas de las fieras, los leones, en este caso en el texto. Otra característica que yo encontré en cuentos de Cortázar, por ejemplo, claro, donde hay una especie de diálogo, de conciencia entre el personaje animal y los personajes humanos. Y este diálogo es el que de alguna manera incita a Donadío a convertir de su proyecto en un hecho, en una realidad, ¿no? Entonces, sobre este texto, algo con lo que quisiera empezar es que vimos una conferencia que dio Mariana Enríquez ¿este año o fue el año pasado? Sí, fue en agosto, hace muy poco, en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, moderada por Juan Matio, que aborda la literatura extraña. Sí. Son jornadas de literatura extraña. Sí. Y estábamos viendo esta conferencia y ella empezó a hablar sobre, o bueno, le hicieron una pregunta
concerniente al realismo, a lo fantástico, a lo extraño. Y algo que resonó mucho conmigo fue esta frase que ella dice durante la entrevista, que es difícil contar la realidad solamente con el realismo. Y a mí me parece que ese es el objetivo de Silvina, alejarse del realismo, porque no hay otra forma quizás más apropiada de saber lo que sucede en la realidad, que sea una que no te permite entenderla por completo. No te alcanza el realismo para contar lo que pasa. Sí. Entonces aquí veo eso con los animales, con la naturaleza. La naturaleza tiene fuerza, tiene más voz, tiene participación, y es una naturaleza que también se va convirtiendo en una especie de sueño animal. Y este suceso que tiene lugar en el cuento, bueno, el proyecto del protagonista, Enrique Donadío, se va a alcanzar con la ayuda de personajes que son niños, una vez más, 5 niños a los que él les enseña en la escuela en la que él trabaja, y que van a ayudarlo, van a ser sus secuaces en el proceso o en el plan de obtener las llaves de los diferentes trabajadores del zoológico, abrir las jaulas, liberarlos. ¿Y con qué más quisiera analizar un poco este relato? Bueno, ya conversamos de el proceso de identificación del humano con el animal, del animal con el humano. Hay un concepto interesante que está presente en el gótico, porque, digamos, el gótico del Río de la Plata o el fantástico del Río de la Plata no es precisamente el gótico europeo con Drácula, Frankenstein y demás, sino que en el gótico del Río de la Plata los monstruos son otros, ¿no? Y la definición de Foucault de monstruo es la de alguien que rompe una ley, ¿no? La ruptura de una ley, que puede ser una ley física, una ley biológica, una ley moral. ¿Cuándo se rompe una ley? Cuando, por ejemplo, se cruzan dos mundos que deberían estar separados. Okay. Por ejemplo, estos cruces, estas simbiosis, estas mezclas entre seres humanos y animales, dan como resultado a veces seres monstruosos, pero no es ¿te acuerdas lo que hablábamos la semana anterior en el podcast? Sí. Sobre los cuentos de Hitchcock, lo que decía Stephen King, de que todos nos reímos cuando al monstruo se le ve la cremallera, se le ve el cierre, pero ya cuando no se lo notamos nos damos cuenta de que la cosa se empieza a poner más seria. Ahí es a donde sobreviene el terror, ¿no? El miedo. Acá pasa eso, al monstruo no se le ve el cierre, y no necesariamente es un monstruo con un signo negativo. Hay una inversión del signo, donde el monstruo pasa a ser el centro del poder, de la admiración, el que tiene el control de la situación, en cierta forma, ¿no? Sí, y eso es lo que sucede en este cuento. De hecho, una vez que se invierten los roles entre Enrique Donadío y sus seguidores, los niños de la escuela, y los animales, las fieras y las otras especies de este zoológico. Y a mí me parece que dentro de ese orden, en la época de los 60s, este cuento de hecho se publica en el 61, y que es el momento en el que se desarrolla más la idea de lo animal, al menos en Latinoamérica, en los cuentos, en los relatos latinoamericanos. Se puede observar que hay dos corrientes. Hay una corriente que le otorga la supremacía al ser humano, que es algo bastante tradicional, que ha sido quizás más lo dominante. Y por otra parte está aquello que le da más bien una posibilidad a que lo animal, lo natural y lo humano no tienen por qué relacionarse dentro de o establecer una relación que sea jerárquica o vertical, sino que sea más bien una que esté en un sentido horizontal, ¿no? En el que se puedan observar diferencias, puntos en común y a partir de ellas conservar esta relación o intentar que se avance en ella. ¿Y qué hace esto? ¿Qué hace esta perspectiva, que es la que comparte, creo yo, Silvina Ocampo, Cortázar y muchos otros? Creo yo que descentraliza la tradición de utilizar el animalismo como un recurso desterritorizante, es decir, que de alguna manera
separa los territorios humanos, ¿no? Está el territorio animal y está el territorio humano, pero en este caso es una combinación de territorios que creo que encaja muy bien con lo que dijiste de transgredir las leyes, ¿no? Están las leyes del reino animal. Exacto, y las leyes de nuestro reino, entre comillas, que es el humano. Entonces, yo sí pude observar esto y pude observar también cómo lo animal, que esto es lo novedoso, creo yo, que dentro de este relato, así como en el relato de otros autores de la época, lo animal y lo humano ya no es tanto la pregunta de qué tanto de humano hay en lo animal y qué tanto de animal hay en lo humano, sino más bien es un poco casi como una transfiguración, como una combinación, es más una pregunta que se encamina hacia lo simbiótico, pero hay una mirada por parte de los animales que se convierte en una mirada humana, entonces... La mirada dominante, claro, porque uno esperaría que al verse libres los animales tengan una actitud de gratitud hacia sus liberadores. Y sin embargo los convierten la situación casi en una venganza de especie, ¿no? Sí, en ese sentido sí creo que la pregunta prevalece, y no sé cómo plantearla, pero tiene que ver más con este intercambio de posiciones, o no quisiera limitarlo solo a lo animal en lo humano o viceversa, sino también a esta relación que es cada vez más estrecha y que hace más difícil distinguir qué es lo humano en lo animal y qué es lo animal en lo humano. Tribu lectora. Rituales de creación. Cómo los artistas liberan sus mentes de las tareas cotidianas para pasar a campos de acción en verdad interesantes. Bueno, como siempre hacemos con los autores que convocamos a estas conversaciones en el podcast, vamos a hablar un poco sobre la rutina de escritura de Silvina Ocampo, que no era precisamente una escritora ordenada, pero voy a comenzar, más que hablando de su rutina, de una cosa que ella dijo acerca de la forma en que escribía, que me parece sumamente interesante. Dice: a veces me meto en un cuento sin saber cómo va a terminar. Me basta con una idea que me ha deslumbrado, un personaje que me ha gustado, una época, un país, cualquier cosa de ese tipo. Pero otras veces pienso un cuento total. A veces lo armé casi en su totalidad, y es peligroso porque vos lo tenés adentro tuyo y te parece que ya existe, que es un objeto sólido ya hecho. Y es peligroso que lo cuentes o lo comentes, por lo menos a mí me sucede, dice Silvina, porque después soy capaz de no escribirlo, porque ya vive fuera de uno. Eso es increíble, eso me pareció maravilloso. La necesidad que ella tenía de no comentarlo. De hecho, era muy celosa y muy recelosa de sus manuscritos a la hora de entregarlos para la edición y la publicación. Era como que le costaba entregar sus escritos, ¿no? Sí. De hecho, yo me sentí un poco identificada con eso que ella menciona de no contar. No es que escriba tanto ni como ella escriba, pero en ocasiones en las que he tenido la oportunidad de hacerlo o he pensado en hacerlo, sí me pasó en algún momento que comenté una idea que tuve y tal cual, nunca germinó por completo, nunca se desarrolló, etc. Y me dejó pensando, ¿será porque lo compartí muy temprano? Tu cerebro lo dio por concluido. Sí, ya estaba el trabajo hecho, ya fue al mundo, palabra dicha, ya. Exacto, bueno, ¿cómo eran las rutinas de escritura de Silvina Ocampo? Bueno, como tú mencionaste, no era la más organizada, algo más que compartimos ella y yo. No sé si tú eres más organizada. Para nada. Algo en común con Silvina. No era organizada, por esto ella nunca
conservó un diario, ni personal ni literario, para apuntes de historias, de relatos, ideas, etc. También, como dije hace un momento atrás, a ella le gustaba hacer caminatas en las que llevaba siempre una libreta, unas hojas, inclusive, ¿por qué no?, servilletas o cualquier tipo de papel que tuviera al alcance. Ella lo convertía en lo que necesitaba, es decir, para poder escribir no habían muchas objeciones en cuanto al material, ¿no? Y además de esto, bueno, por no ser la más ordenada, su editor tuvo grandes dificultades para poder organizar todo lo que comprendía su archivo de relatos, de escritos. Y aquí, bueno, de nuevo en el texto de Mariana Enríquez se menciona: Silvina escribía en todo papel que encontraba y lo llenaba de texto, una receta de médico, un prospecto, una invitación, en cada papel un poema o apuntes para un cuento. En el documental que mencionábamos de Lucrecia Martel se entrevista, entre otras personas, a Elena Igulich, que fue secretaria de Silvina Ocampo durante 50 años, y ella cuenta cómo era la dinámica de trabajo entre ellas dos. Ella me pedía que le busque en el diccionario tal palabra. Me daba para escribir algo para que le copie. Después, en mis ratos libres, le ordenaba la biblioteca. Yo le pasaba a máquina tal cuento o tal poesía, y después ella lo volvía a corregir, lo volvía a copiar, lo volvía a corregir, lo volvía a copiar. Bueno, esto un poco acerca de las rutinas de trabajo de Silvina Ocampo. Ya sabemos que era muy prolífica, que escribía en todos lados y todo el tiempo. Y hay algunos datos interesantes en el libro de Mariana Enríquez que al menos a mí me dejaron a la expectativa. Todavía hay cosas de Silvina Ocampo que se están preparando para edición y publicación y que todavía no conocemos. Sí. Así que emociona saber que hay más Silvina Ocampo para leer. Antídotos tribales. Recomendaciones que pueden neutralizar o contrarrestar los efectos de los venenos contemporáneos. Muy bien, ahora para finalizar este encuentro, vamos a compartirles nuestras recomendaciones en torno a lo que hemos hablado, en torno a lo terrible, lo perverso, los niños crueles. Para empezar, el primero es La hermana menor, de Mariana Enríquez, publicado en 2014. El texto al que hemos recurrido para poder informarnos y analizar los textos de Silvina Ocampo y tener una mayor comprensión de su vida. Sí, que tiene además un soporte documental enorme, porque sea de primera mano o a través de otras fuentes como el documental de Lucrecia Martel, Mariana Enríquez reconstruye la figura de Silvina Ocampo con las voces de las personas más cercanas a ella, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya que lo mencionamos, las dependencias de este documental tiene algunos problemas de audio, de sonido. Está disponible únicamente en YouTube. En el año 2020, creo que fue la revista Marienband, puso a disposición este documental. Sobre todo al inicio tiene problemas de sonido, pero si tienen paciencia y ganas de escuchar más sobre Silvina Ocampo, es muy recomendable. Sí, se puede disfrutar, creo yo, sí, a pesar de todo. La siguiente recomendación, este es un texto que se llama República Luminosa,
Vale, realmente tú eres la que conoce, creo que mejor un poco esta obra. Sí, República Luminosa es un texto del escritor español Andrés Barba, que está editado por Anagrama, y República Luminosa retoma o trae otra vez al papel, digamos, la idea de que la niñez no es precisamente un tiempo de inocencia y de candor, como muchas veces se ha creído o se ha escrito. Dice, ¿qué tiene que suceder para que nos veamos obligados a redefinir nuestra idea de la infancia? Y narra este libro, que es ficción, la aparición de 32 niños de procedencia desconocida en la vida de un pueblo que también es un pueblo de ficción, es San Cristóbal, una pequeña ciudad tropical entre la selva y el río en Brasil. 20 años después, uno de los protagonistas de esta historia narra y cuenta lo que sucedió en esta República Luminosa en una especie de tono de crónica, rodeada de hechos, pruebas y también rumores sobre cómo la ciudad se vio obligada a reformular no solo la idea del orden y la violencia, sino de lo que es la civilización a lo largo de aquel año y en medio de este acontecimiento, de estos niños que toman la ciudad. Así es. Entonces, sumamente recomendable República Luminosa de Andrés Barba. A mí ese texto me hizo pensar en otro que voy a recomendar ahora, un poco más, más atrás en el tiempo, del año 54, que es El Señor de las Moscas, de William Golding. Seguramente algunos lo habrán leído, habrán escuchado de este texto, pero también en torno a niños que pierden su inocencia, pierden su infancia, porque van cada vez más creciendo dentro de un espacio en el que no hay leyes, en el que ellos son los que van a crear sus propias leyes, y es por esto que creo yo, así como Lucio en Las Invitadas, algunos a los 6 años van a dejar de ser niños, van a ser hombrecitos, entre comillas. También un relato de desencuentros, con violencia, con perversión, con crueldad que surge por necesidad y en otras ocasiones por la misma naturaleza, entre comillas, del ser humano. Sí, seguimos hablando de estas infancias atípicas, sí, o fuera del ideal de infancia que tenemos, que viene en este caso a través de una película nórdica que se llama Los Inocentes, dirigida por Eskil Vogt, que es una película, se la ha vendido mucho. ¿Vieron que hay muchos de estos artículos? La película de superhéroes que nadie te contó. Bueno, de esta película se habla en esos términos. ¿Por qué una película de superhéroes? Porque es una película donde hay un niño que tiene un poder sobrenatural. Y hay una evolución de ese poder que va desde la curiosidad del juego hasta una utilización de ese poder más en tono de venganza, ¿no? Entonces deja de ser como un superhéroe, o no llega a ser nunca un superhéroe, sino que se convierte en un villano. Pero no tiene absolutamente nada que ver con Marvel ni con DC, o sea, no piensen en esas clases de superhéroes, sino que estamos hablando de una película en la que otra vez lo extraño, lo perverso, lo retorcido aparece, irrumpe en lo cotidiano. Y la tensión va increciendo en la narración, sí. y vamos aproximándonos a la naturaleza de estos niños que en cierta forma se parecen un poco a los niños de Silvina. Sí, aterradora. Así que bueno, esta película, Los Inocentes, del 2021, que la pueden encontrar en la plataforma de Movistar, y si no para alquiler, creo que también en Apple. Bueno, Fabi, nos despedimos de este tercer episodio de Tribu Lectora, en el que conversamos hoy sobre Silvina Ocampo. Sí, gracias a los que nos escuchan. Si pueden también ayudarnos compartiendo este podcast, haciendo que la tribu crezca. Nos vamos a ver en 15 días
Vamos a revisar unos textos de crónica, así que anímense a sumarse a esta experiencia, donde en Tribu Lectora lo que nos encanta hacer y lo que siempre estamos haciendo es leer, pensar, hablar y seguir leyendo. Gracias, hasta la próxima. Chao. Tribu Lectora, un podcast pensado para lectores por lectores.